edificar y extender el reino de Dios, llevando su palabra. Entonces, quizás tus planes, como la manera que tú pienses, no va a ser la misma en la que ellos piensan, pero tú debes estar dispuesto a su plan, dispuesto a hacer lo que ellos, pues, el plan que ellos tienen para alcanzar esa meta. Amén. Como tercer punto, dice, debe entender los pensamientos de su líder. Bueno, y es un poco como complementario a lo que ya dije, que pues debe de estar dispuesto, debe entender los planes que ellos tienen. Ellos tienen su manera de alcanzar esa meta, entonces debes entender los pensamientos y estar dispuesto. Como cuarto punto es, debe de caminar de acuerdo con su líder y estar sujetos a él. Bueno, y una cita que tenemos es Romanos 13, del 1 al 2. No sé quién se la quiera decir, por favor. Romanos 13, de 1 al 2. Por favor, ¿lo pueden ver? Bueno, ya en este versículo pues podemos resumir, ¿no?, que toda autoridad es puesta por Él. Él sabe por qué puso a esas personas para ser nuestros líderes. Entonces, si no obedecemos a esa autoridad, es como si desobedeciéramos a Dios. Así que es importante estar dispuestos a obedecer las órdenes que nos dan. Amén. El siguiente punto es, debe hacer que su prioridad sea alcanzar la meta de su líder. Amén. Que nuestra meta sea alcanzar ese propósito que ellos tienen, alcanzar esos sueños. Quizás nosotros como personas pues tenemos sueños, pero primero hay que estar dispuestos a alcanzar su meta y ya después Dios va a recompensarnos. Amén. El siguiente punto es que debe de poseer una fuerza inagotable para levantarse a pesar de las pruebas. Amén. Y es importante, quizás no, hay veces que no es fácil, pero Dios nos da la victoria, nos da las fuerzas para poder pues pasar esas pruebas que ponen en nosotros. Él sabe que somos capaces. Amén. El siguiente punto es, debe seguir las órdenes inmediata y correctamente. Amén. Este punto también es importante porque pues ellos, como ya lo he mencionado, tienen pues trabajos, tienen cosas que hacer para alcanzar esas metas. Entonces hay veces que ellos tienen pues, no sé, por ejemplo, han tenido eventos los pastores, entonces se presionan mucho de tanto trabajo. Por eso es que debemos estar ahí para apoyarlos. Y para hacer esto pues hay tres maneras de poder hacer esto bien. Y el primero es asegurarte de tomar nota de todo. Bueno, y hay veces que pues sí nos piden ayuda nuestros líderes, entonces pues como personas luego se nos olvida, ¿no? Y por eso pues algo importante también, Dios mandó pues a escribir en la Biblia está escrita también por propósito, porque Él sabía que íbamos a ser capaces de olvidar todo lo que Él había dicho. Entonces por eso fue escrito para pues recordar y estudiar todo lo que nos ha mencionado. Entonces por eso pues si tú sabes que que se te olvidan fácilmente las cosas, pues puedes anotar todo lo que Él te vaya pidiendo para que cumplas con eso que Él te pidió. El segundo punto es pedir a tu líder que te explique lo que no entiendas. Pues cuando nos piden algún favor, pues hay veces que están apresurados y pues nos dicen las cosas rápido y hay veces que no entendemos pues bien, no se nos queda claro la primera vez que nos dicen. Entonces
pues si lo hacemos así como lo entendimos, pues no van a recibir lo que ellos quisieron. Entonces, pues es importante pedir que te expliquen bien, y ya, pues ya entendido bien, pues ya vas a hacer correctamente lo que ellos te han pedido. El tercer punto es tratar de que tus órdenes sean prioritarias. Cuando se te pide algo, hazlo inmediatamente, ya que es eficiencia, y pues la eficiencia se ministra. Amén, no lo dejes hasta después de, no sé, ya tiempo que te lo pidieron, como media hora, no, debes hacerlo inmediatamente, porque pues ellos saben por qué lo necesitan y por qué te lo pidieron en ese momento. Amén. Bueno, y otra función es, debe de apoyar a su líder. Amén. Todo pastor necesita un grupo de partidarios fieles, aquel que lo apoya a levantarse, uno que lo sostiene, un consejero y aquel que lo mantiene, un defensor. Amén. Debemos apoyar, como ya lo sabemos, es como si fuéramos un cuerpo. Sí, es importante cada pieza de nuestro cuerpo, nuestra anatomía es importante. Si no tenemos por ejemplo, un brazo, pues no va a ser lo mismo que una persona que esté completa. Entonces, cada pieza, cada uno de nosotros es importante. Dios puso dones diferentes en cada uno de nosotros y es necesario contar todos esos dones para poder apoyarlos. El siguiente punto es, debe de ser un gran comunicador. Amén. Y esto no quiere decir que, pues, bueno, quiere decir que debes de comunicarle lo que ellos te pidan, ¿no? Pero tampoco es como de si vas a tomar una decisión dentro de la iglesia, no es informarle todo, ¿no? Porque pues ellos también tienen sus cosas, no vas a molestar ahí, pero pues si sabes que es importante comunicarlo a alguien, algo que ha pasado en la iglesia, sabes que ellos te lo están pidiendo que lo comuniques, pues hay que comunicarlo. Amén. El siguiente punto dice, debe tener una disposición buena y ardiente para ganar victorias para su líder. Amén. Como ya lo hemos mencionado, pues debemos estar dispuestos. Es algo muy importante que pues nos han mencionado, ¿verdad? Hay veces que pues son siempre las mismas personas son las que están dispuestas, pero pues es importante levantarnos para estar dispuestos para ese llamado que Dios traiga a nuestras vidas. No es casualidad de que estemos aquí, sino que Él nos puso también en esta iglesia con un propósito y debemos desarrollar esos dones dentro de la iglesia. Amén. El siguiente punto es que debe de tener la habilidad de ministrar fuerza y valor a su líder. Amén. Y pues este punto también es importante porque hay veces que ellos son tan humanos como nosotros. No porque estén ahí en esa posición no sienten, ellos también sienten las pruebas que el enemigo pone en sus vidas. Así que es importante apoyarlos y darles esas fuerzas también, el hacerles saber que tú estás ahí para apoyarlos. Amén. Bueno, y vamos a hablar un poco de los escuderos dentro del Antiguo Testamento. Y vamos a ir con el escudero Saúl. Si me acompañan en sus Biblias, en 1 Samuel 31, del 4 al 6. Y alguien que me haga favor de leerlo, por favor. Amén. Bueno, y pues en esta cita vemos algo importante, y es que, bueno, todos estaban en guerra, ¿no? Entonces, pues la mayoría se habían ido, dejaron solo a Saúl, y entonces, pero su escudero permaneció ahí al lado de él.
a pesar de que todos lo habían dejado, a pesar de que todos hubieran huido, él estuvo con él fiel en la batalla y hasta la muerte. Entonces, pues es importante eso también. Vamos con otro escudero que es Jonathan, en 1 Samuel 14, del 1 al 23. Y alguien más que lo lea, por favor. Primero de Samuel 14, del 1 al 20. Esta palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan: vamos a pasar a esos hombres. Amén. Y nos mostraremos a ellos. Hasta ahí, por favor. Amén. Y bueno, leemos en la Biblia que dice paje de armas. Bueno, no viene como la palabra escudero, pero en otras Biblias está traducido como escudero. Entonces vemos que pues desde el Antiguo Testamento pues ya habla de los escuderos, nada más que es paje de armas. Amén. Y pues vemos aquí también un escudero fiel, que pues es un joven que estuvo ahí al lado de su escudero y obedeciendo las indicaciones que le daba. Vamos con el último, que es David como escudero. En 1 Samuel 16, al 14 al 23, por favor. Fuertemente cuando estén ahí, por favor. Amén. La palabra de Dios es así. Como el Espíritu del Señor, ya se había apartado de Saúl un espíritu maligno. De parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sus sirvientes le dijeron: sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busques quien sepa tañer el arpa. Así cuando tu espíritu sea atormentado, tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Saúl le respondió: sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Uno de sus sirvientes les dijo: yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén. Toca muy bien el arpa y es un joven valiente, fuerte y aguerrido, además prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió unos mensajeros Yesé para que le dijera: envía a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Yesé tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl.
Luego Saúl mandó que le dijeran a Yesé: te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentó a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Amén. Y bueno, pues vamos a la historia. Y David fue pues un verdadero escudero, porque pues él estuvo ahí, pues cuando Saúl tenía ese espíritu maligno, él estuvo tranquilizándolo, tocándole la arpa para que pues ese espíritu pues saliera de él. Amén. Ahora vamos a hablar de la escudería en el Nuevo Testamento. Alguien que lea Mateo 18 del 1 al 4, por favor. Alguien que lo lea, por favor. Amén, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no estaréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibirá. También primera de Pedro 2:20. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Amén. Bueno, y pues en el Antiguo Testamento pues vimos que la función principal de un escudero estaba relacionada directamente con el combate. Y pues esto no cambia mucho en el Nuevo Testamento, pero pues lo que cambia es la forma de combate, porque pues antes era, en el Antiguo es como en guerras, pero en el Nuevo Testamento pues también es esa guerra, pero es esa guerra espiritual, como nos dice en Efesios 6:12, que pues la guerra es contra potestades. Entonces, y pues esa es la guerra que debemos hacer nosotros como escuderos también, tener un ministerio de oración, interceder por ellos, por las pruebas que ellos pueden pasar. Amén. Esa es la manera en que vamos a estar combatiendo y peleando por ellos. Amén. Bueno, y vamos a seguir con cómo desarrollar el espíritu de un escudero. Amén. Y el primer paso, pues dice aquí la palabra, líbrate del orgullo. Amén. Y pues esto trata más que nada de pues estar dispuesto, como ya lo he dicho, el no ser orgulloso. Si tú ves que él tiene una necesidad, aunque no te diga, pues tú debes de percibir esa necesidad y pues estar dispuesto y decirle pues si le puedes apoyar en algo. El segundo paso es líbrate de la ira. Bueno, aquí viene como que muy así, pero es más de pues del no enojarte a pesar de las pruebas que pases. No debes de enojarte, debes de saber que todo lo haces pues para Dios. Amén. Líbrate de la inmoralidad, es otro paso. Y el cuarto paso es líbrate de la amargura. Amén. Y bueno, son los primeros 4 pasos, y eso es pues estar siempre pues con gozo, con paz, porque ellos deben de percibir ese gozo, esa paz en ti. Amén. Y como primero pues también, después de esos pasos, también hay que comprender la unción de un escudero. Y la unción de un escudero
Dios ha puesto en nosotros, el de estar dispuesto a dar la vida por otro. Amén, como en su palabra dice que bueno, los que mueren en su vida, entonces Dios nos va a dar la recompensa ya estando allá. Amén, así que debes de dar tu vida por otro. El segundo paso es reconociendo el lado humano de los líderes. Amén, como ya lo había mencionado, pues ellos también sienten, ellos tienen sentimientos, son tan humanos como nosotros. Entonces, pues ellos pasan pruebas, pero tú debes de estar dispuesto, ser fiel con tu líder. Quizás si tú ves algo que no esté bien, que ellos estén pasando pruebas y lo que es triste, desanimado, no sé, tú no debes alejarte, tú debes estar ahí dispuesto y animarlo como ya lo había mencionado, de darle fuerzas y todo, porque pues eso va a representar ser un buen escudero fiel. Amén. El siguiente paso es reconociendo el derecho de autoridad divina. Y esto es de reconocer que en nuestras vidas pues Dios ha puesto un llamado, que Él es nuestra autoridad. Y pues entonces debemos estar dispuestos y orar diariamente con Él para que Él nos guíe en este camino tan largo. Entonces, como hay un ejemplo tan importante como Jesús, Él mató a sus sueños para cumplir con el llamado que su Padre, que Dios tenía sobre Él. Él también tenía sueños, pero Él dijo, no, yo voy a hacer lo que mi Dios me ha mandado a hacer aquí en la tierra. Él también sufrió en aquella cruz, Él sufrió estando aquí en la tierra, pero Él estuvo dispuesto a matar a sus sueños y a seguir lo que el Señor le había encomendado. Y el siguiente paso es dando luz a la voluntad de Dios. Y esto es como los nacimientos espirituales. Primero tenemos que tener esa intimidad con Dios, para que de esa intimidad venga el embarazo. Y del embarazo entonces vendrán los dolores de parto. Y esto quiere decir, pues, sí, esa intimidad con Dios, vas comprendiendo el por qué estás aquí, el por qué Dios nos ha mandado, el por qué Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Entonces, tenemos de tener esa intimidad con Él para que comprendas su plan contigo. Y de ahí, pues, van a venir pruebas, van a venir, como dice aquí, dolores de parto. Aún en medio de esas pruebas, pues van a venir dolores, pero tú tienes que interceder, tú tienes que orar por las pruebas que tú estás pasando, dejarlo en las manos de Dios, porque Él siempre nos va a dar la batalla. Amén, Él está orando aunque nosotros no podamos ver. Y pues finalmente vendrá el nacimiento, y eso quiere decir que finalmente después de tantas oraciones, Él va a cumplir con eso que tú tanto le has pedido. Aunque pasen años, aunque hay veces que pues puede tardar las oraciones que tú pides, puede tardar lo que tú estás pidiendo, pero finalmente verás esa oración que tú tanto has pedido por tu familia o por lo que tú estás pidiendo. Amén. El siguiente es siguiendo la carrera predeterminada por Dios. Amén. Y como ya lo había mencionado, pues antes de que nosotros naciéramos, Él nos había elegido desde el vientre de nuestra madre. Entonces Él trazó una carrera, Él trazó un camino para la vida de cada uno de nosotros. El camino es diferente para cada uno, pero Él ya lo había trazado antes de que cualquiera de nosotros naciera. Entonces, pues es importante saber que pues no estamos aquí por casualidad, sino que Él nos ha trazado un camino para nosotros. A veces que no comprendemos porque pues es como si tuviéramos una manta en los ojos, ¿no? Pero cuando Dios quita esa manta de tus ojos, tú comprendes por qué estás aquí en esa tierra, porque ellos que te preguntan, ¿no? Porque pues de dónde vine, por qué estoy aquí o a dónde voy. Pero Dios tiene el control, Él sabe por qué estás aquí, Él sabe a dónde te va a mandar después, pero tú tienes que estar dispuesto y preparado para lo que Él te pida que hagas. Amén.
comprendiendo nuestra tarea y agradeciendo nuestros dones. Y bueno, es un poco relacionado, pues es comprender, como ya le he dicho, porque estamos aquí, y Él implementó en cada uno de nosotros pues esos dones, un don especial en cada uno es diferente. Entonces hay que desarrollar esos dones, no hay que desperdiciar esos dones que Él nos dio, sino que desarrollarlos aquí en la iglesia, para después desarrollarlos y esos dones después de donde Él te manda. Amén. Y como último es la misión de la iglesia en los últimos días. Amén. Entonces debemos estar dispuestos a tomar el escudo de otros, estar dispuestos a tomar el escudo y pelear por otros, porque tenemos una visión, y esa misión es que Dios nos ha mandado a alcanzar almas, a alcanzar nuestra generación. Amén. Y esto pues se cumplirá si tú estás ahí apoyando a esas personas que Dios ha mandado para alcanzar esas almas, a compartir la visión a los que no conocen. Entonces es importante tomar nuestra arma, tomar nuestro escudo para pelear. Como ya le dije, que todo lo que ya mencioné pues es importante. Tú peleas por ellos, peleas por el plan que Dios tiene, aunque el enemigo sabe lo que somos capaces de hacer. Entonces él se enoja y él pone pruebas, pero tú debes de tomar tu arma, tomar tu escudo y pelear, intercediendo, como ya lo dije, y estar dispuesto a lo que tus líderes te pidan. Y pues igual los animo a que estén dispuestos, a que tomen sus armas, y igual nuestros pastores, estar dispuestos con ellos si ven alguna necesidad que ellos tengan, porque ellos tienen mucho trabajo, pues estar dispuestos y ellos necesitan algo. Amén. Y pues como último, pues es que los escuderos estamos llamados a luchar por una causa, y que esa causa es extender el reino de Dios. Amén. Bueno, si me acompañan a cerrar con una pequeña oración. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que yo te pido por cada hermano, Señor, que esta enseñanza haya quedado guardada en sus corazones, Padre Celestial, y que comprendan ese llamado que tú has traído para cada uno de ellos, Señor Padre. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, la alabanza y la adoración. Bendito Padre, te alabamos, solo tú eres digno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.